Biblia 365. Día 84. Libro de Primera de Samuel. Capítulos del 4 al 8. Capítulo 4. Después Samuel se lo comunicaba a todo Israel. Por aquel tiempo, se juntaron los filisteos para luchar contra Israel, por lo cual salieron los israelitas a hacer frente a los filisteos, y acamparon junto a Eben Jaezer. Los filisteos asentaron su campamento en Afec, desplegándose para atacar a los israelitas, y al entablarse el combate, los filisteos derrotaron a los israelitas, y mataron a 4,000 de sus hombres en el campo de batalla. Cuando el ejército israelita volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué Dios permitió que hoy nos derrotaran los filisteos? Vamos a traernos de Silo el arco de la alianza de Dios, para que Él marche entre nosotros y nos salve de nuestros enemigos. Por consiguiente, los israelitas enviaron un destacamento a Silo, y trajeron de allá el arco de la alianza de Dios Todopoderoso, que tiene su trono sobre los querubines. Los dos hijos de Elí, Ofní y Pinjas, acompañaban también el arco de la alianza de Dios. Y aconteció que al llegar al arco de la alianza de Dios, los israelitas gritaron con tanta alegría que hasta la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron aquel griterío, preguntaron: ¿por qué hay tanto alboroto en el campamento de los hebreos? Pero al saber que el arca de Dios había llegado al campamento, tuvieron miedo y dijeron: Dios ha llegado al campamento. ¡Ay de nosotros! Porque hasta ahora no había sido así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de las manos de este Dios tan poderoso? Él es quien destruyó a los egipcios en el desierto con toda clase de plagas. Ármense pues de valor, soldados filisteos, y luchen con ardor para que no lleguen a ser esclavos de los hebreos, como ellos lo han sido de ustedes. Entonces, los filisteos atacaron y derrotaron a los israelitas, los cuales huyeron a su campamento. La matanza que hicieron fue tremenda, pues de la infantería israelita cayeron 30,000 hombres. El arca de Dios también fue tomada, y mataron a los dos hijos de Elí, a Ofní y Pinjas. Pero un soldado de la tribu de Benjamín logró escapar del campo de batalla, y corriendo llegó aquel mismo día a Silo. Llevaba la ropa rasgada y la cabeza llena de tierra. Cuando llegó, Elí estaba sentado en una silla, junto a la puerta, vigilando el camino, porque se sentía muy preocupado por el arca de Dios. Aquel hombre entró en la ciudad y dio la noticia. Enseguida todos sus habitantes comenzaron a gritar. Al escuchar Elí aquel griterío: ¿qué significa todo este alboroto? Aquel hombre se apresuró entonces a comunicar la noticia a Elí, que tenía ya 98 años y se había quedado completamente ciego. Le dijo: acabo de llegar del campo de batalla. Hoy he logrado escapar del combate. Elí le preguntó: ¿qué ha pasado, hijo mío? Y el mensajero respondió: los israelitas huyeron ante los filisteos. También ha habido una gran matanza de gente, en la que también murieron tus dos hijos, Ofní y Pinjas. Y el arca de Dios ha caído en manos de los filisteos. En cuanto el mensajero mencionó el arca de Dios, Elí cayó de espaldas al lado de la puerta, fuera de la silla, y como era ya un hombre viejo y pesado, se rompió la nuca y murió. Había sido caudillo de Israel durante 40 años. A su nuera, la mujer de Pinjas, que estaba embarazada,
y pronto iba a dar a luz. Le vinieron los dolores de parto al saber que habían capturado el arca de Dios y que su suegro y su marido habían muerto. Entonces, retorciéndose de dolor, dio a luz. Y cuando las que las asistían vieron que ella se estaba muriendo, le dijeron: «No tengas miedo, que has dado a luz a un hijo». Sin embargo, ella no respondió ni les hizo caso. Y al niño lo llamó Icabod, diciendo: «Israel se ha quedado sin honor, porque han capturado el arca de Dios». Con ello, aludía a la captura del arca y a la muerte de su suegro y de su marido. Próximamente. Encuéntranos en Play Store y App Store como Biblia 365. Capítulo 5. Una vez capturado el arca de Dios, los filisteos lo llevaron de Ben-Jaezer a Asdod. Luego tomaron y lo metieron en el templo del dios Dagón, colocándolo junto al dios. A la mañana siguiente, cuando llegaron los de Asdod, encontraron a Dagón tirado en el suelo ante el arca de Dios. Entonces levantaron a Dagón y lo volvieron a poner en su lugar. Pero a la mañana siguiente llegaron nuevamente los de Dagón y encontraron a Dagón tirado en el suelo otra vez. Su cabeza y sus 2 manos se habían quebrado y estaban sobre el umbral. Lo único que le quedaba entero era el tronco. Por eso hasta ahora, cuando los sacerdotes de Dagón entran en el templo de Asdod, no pisan el umbral. Después Dios castigó severamente y llenó de terror a los de Asdod y su territorio, haciéndolos con tumores. Y cuando los de Asdod vieron lo que pasaba, dijeron: «El arca de Dios de Israel no debe quedarse entre nosotros como nuestro dios Dagón». Por tanto, enviaron a decir a todos los jefes filisteos que se reunieron con ellos y les preguntaron: «¿Qué hacemos con el arca del Dios de Israel?». Y ellos respondieron: «Llévenlo a la ciudad de Gad». Pero después que lo trasladaron, Dios sembró el pánico en la ciudad, hiriendo a sus habitantes con unos tumores que le salieron a grandes y pequeños. Entonces los filisteos trasladaron el arca de Dios a Ecrón. Y como el arca de Dios llegó allí, los habitantes de Ecrón gritaron: «Nos han traído el arca de Dios de Israel para matarnos a todos». Y como por toda la ciudad se extendió un pánico mortal a causa del duro castigo que Dios les había enviado, mandaron a llamar a todos los jefes filisteos y les dijeron: «Llévense de aquí el arca del Dios de Israel. Devuélvanlo a su lugar, para que no nos mate a todos». Los gritos de la ciudad llegaban hasta el cielo, pues los que no se morían tenían el cuerpo lleno de tumores. Capítulo 6. El arca de Dios había estado 7 meses en territorio filisteo. Entonces, los filisteos convocaron a los sacerdotes y adivinos para preguntarles: «¿Qué haremos con el arca de Dios? Díganos cómo debemos devolverlo a su lugar». Ellos les dijeron: «Si devuelven el arca del Dios de Israel, no lo envíen sin nada, sino ofrezcan algo en desagravio a Dios. Entonces ustedes volverán a estar sanos y comprenderán por qué no han dejado de castigarlos». Los filisteos preguntaron: «¿Qué podemos ofrecerle en desagravio?». Los sacerdotes contestaron: 5 figuras de oro en forma de tumor, una por cada jefe filisteo, y 5 ratones de oro, porque ustedes y sus jefes sufren la misma plaga. Por consiguiente,
hagan las figuras de los tumores y de los ratones que destruyen el país, y den honra al Dios de Israel, pues quizá deje de castigarlos a ustedes, a los dioses y a su tierra. ¿Por qué son tan testarudos, como lo fueron los egipcios y el faraón, que solo dejaron ir a los israelitas cuando el Dios de Israel los trató con dureza? Construyan una carretera nueva. Tomen después 2 vacas que estén criando y que nunca hayan llevado yugo, y únanlas a la carreta, pero no dejen que sus becerros la sigan, sino déjenlos en el establo. Luego tomen el arca de Dios y pónganlo en la carreta, colocando a un lado, en una caja, los objetos de oro que le van a ofrecer en desagravio. Después dejen que la carreta se vaya sola. Pero fíjense en esto. Si la carreta toma la dirección de Bet-Semes, su propia tierra, es que el Dios de Israel ha sido la causa de nuestra gran desgracia. En caso contrario, sabremos que no fue Él quien nos castigó, sino que nos ha ocurrido un accidente. Aquellos hombres lo hicieron así. Tomaron 2 vacas que estaban criando, y después de encerrar sus becerros en el establo, las uncieron a la carreta. Luego pusieron el arca de Dios en la carreta, con la caja donde estaban los ratones de oro y las figuras de los tumores. Después las vacas se encaminaron por el sendero que va a Bet-Semes, mugiendo y siguiendo una dirección fija, sin desviarse a ningún lado. Los jefes de los filisteos caminaron tras de ellas hasta la frontera de Bet-Semes. Los habitantes de Bet-Semes, que estaban cosechando trigo en el valle, al alzar la vista y ver el arca se llenaron de alegría. Cuando la carreta llegó al campo de Josué, el de Bet-Semes se detuvo. Allí había una gran piedra. Entonces los de Bet-Semes hicieron leña con la madera de la carreta y ofrecieron las vacas en holocausto a Dios. Los levitas habían descargado ya el arca y la caja en que estaban los objetos de oro, colocándolos sobre la gran piedra. Y ese día, los habitantes de Bet-Semes ofrecieron sacrificios y holocaustos a Dios. Después de ver esto, los 5 jefes de los filisteos regresaron aquel mismo día a Ecrón. Los 5 tumores de oro que los filisteos ofrecieron en desagravio a Dios correspondían a Asdod, Gaza, Ascalón, Gad y Ecrón. Y el número de ratones de oro era igual al total de todas las ciudades filisteas de aquellos 5 jefes, contando tanto las ciudades fortificadas como las aldeas sin murallas. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Dios todavía puede verse en el campo de Josué, el de Bet-Semes. Pero Dios hizo morir a algunos de los habitantes de Bet-Semes, porque habían curioseado dentro del arca. Les quitó la vida a 70 hombres, y la población lloró por la gran mortandad que Dios había causado entre ellos. Entonces los habitantes de Bet-Semes dijeron: ¿Quién se puede sostener ante el Señor, ante este Dios santo? ¿Contra quién irá cuando se aparte de nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim el siguiente mensaje: Los filisteos han devuelto el arca de Dios, así que vengan a llevárselo. Capítulo 7. Fueron entonces los habitantes de Kiriat Jearim y se llevaron el arca de Dios, y lo metieron en casa de Aminadab, situada en una colina. Luego santificaron a su hijo Eleazar para que lo cuidara. 20 años pasaron desde el día en que se colocó el arca en Kiriat Jearim.
y todo Israel buscaba con ansia a Dios. Por esto, Samuel dijo a todos los israelitas: si ustedes se vuelven de todo corazón a Dios, deben echar fuera los dioses extranjeros y las representaciones de Astartés, y dedicar sus vidas a Dios, para rendirle culto solamente a Él. Entonces Él los liberará del dominio de los filisteos. Los israelitas echaron fuera las diferentes representaciones de Baal y de Astartés, y rindieron culto solo a Dios. Después Samuel dijo: junten a todo Israel en Mizpa, y yo oraré a Dios por ustedes. Los israelitas se reunieron en Mizpa, y allí sacaron agua, y la derramaron como ofrenda a Dios. Aquel día ayunaron y reconocieron públicamente que habían pecado contra Dios. Allí, en Mizpa, Samuel se convirtió en caudillo de los israelitas. Y cuando los filisteos supieron que los israelitas estaban reunidos en Mizpa, los jefes filisteos marcharon contra ellos. Los israelitas, al saberlo, tuvieron miedo, y le dijeron a Samuel: no dejes de rogar a Dios por nosotros, para que nos salve del poder de los filisteos. Samuel tomó un corderito y lo ofreció entero en sacrificio a Dios. Luego rogó a Dios por Israel, y Dios le oyó. Cuando Samuel estaba ofreciendo el holocausto, los filisteos avanzaron para pelear con los israelitas. Entonces Dios lanzó un trueno enorme contra ellos y los asustó. Y así fueron vencidos por los israelitas. Inmediatamente salieron los israelitas de Mizpa a perseguir a los filisteos, y los atacaron hasta más debajo de Bet-car. Después Samuel tomó una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-Jaezer, pues dijo: hasta ahora Dios nos ha ayudado. Los filisteos fueron derrotados y no volvieron a invadir territorio israelita. Y mientras Samuel vivió, Dios estuvo contra los filisteos. Las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat, volvieron a ser de Israel. De este modo, los israelitas liberaron su territorio del dominio filisteo, y hubo paz entre los israelitas y los amorreos. Samuel fue caudillo de Israel durante toda su vida, y todos los años iba a Betel, Gilgal y Mizpa, para atender los asuntos de Israel en todos estos lugares. Luego, regresaba a Ramá, donde tenía su casa, y desde allí gobernaba a Israel. También edificó allí un altar a Dios. Capítulo 8. Cuando Samuel envejeció, Samuel nombró caudillos de Israel a sus hijos. Su primer hijo, que se llamaba Joel, y su segundo hijo, Abías, gobernaban en Berseba. Sin embargo, los hijos no se comportaron como su padre, sino que se volvieron ambiciosos y se dejaron sobornar, y no obraron con justicia. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y fueron a entrevistarse con Samuel en Ramá, para decirle: tú ya eres anciano, y tus hijos no se portan como tú. Por tanto, nombra un rey que nos gobierne, como es costumbre en todas las naciones. Samuel, disgustado porque le pedían que nombrara un rey para que los gobernara, oró a Dios. Pero Dios le respondió: atiende cualquier petición que el pueblo te haga, pues no es a ti a quien rechazan, sino a mí, para que no reine sobre ellos. Desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, han hecho conmigo lo mismo que ahora te hacen a ti. Pues
me han abandonado para rendir culto a otros dioses. Así pues, atiende su petición. Pero antes, adviértele seriamente de todos los privilegios que sobre ellos tendrá el rey que los gobierne. Entonces Samuel comunicó las palabras de Dios al pueblo que le había pedido un rey. Les dijo: Esto es lo que les espera con el rey que los va a gobernar. Llamará a filas a los hijos de ustedes, y a uno lo destinará a los carros de combate, a otros a la caballería y a otros a su guardia personal. A unos los elegirá capitanes de 1000 soldados, y a otros capitanes de 50. Algunos de ustedes los pondrá a arar sus campos y recoger sus cosechas, o a fabricar sus armas y el material de carros de combate. Y tomará también a su siervo, a las hijas de ustedes, para que sean perfumadoras, cocineras y panaderas. Se apoderará de las mejores tierras y de los mejores viñedos y olivares de ustedes, y los dará a sus funcionarios. Les quitará la 10ª parte de sus cereales y viñedos, y la entregará a los funcionarios y oficiales de su corte. También les quitará a ustedes sus siervos y siervas, y sus mejores bueyes y asnos, y los hará trabajar para él. Se apropiará también de la 10ª parte de sus rebaños, y hasta ustedes mismos tendrán que servirle. Y el día en que se quejen por la causa del rey que haya elegido, Dios no les hará caso. Pero el pueblo, sin tomar en cuenta la advertencia de Samuel, respondió: No importa, queremos tener rey, para ser como las otras naciones, y para que reine sobre nosotros y nos gobierne y dirija en la guerra. Después de que Samuel escuchó las palabras del pueblo, se las repitió a Dios. Y Dios le dijo: Atiende su petición y nómbrales un rey. Entonces Samuel ordenó a los israelitas que regresaran, y cada uno a la ciudad de donde venía. ¿Qué nos enseña la captura del arca sobre la relación de Israel con Dios? Estaremos leyendo tu respuesta en los comentarios. Suscríbete y asegúrate de completar tu plan Biblia 365. Nos vemos mañana. Próximamente. Encuéntranos en Play Store y App Store como Biblia 365.